Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar. Mi nombre es Fernando Buscema, soy el fundador de Equalab. Y bueno, nuevamente nos juntamos hoy acá para seguir aprendiendo de un tema que es tan importante como la sanidad vegetal. Eh, Algunos de ustedes pudieron completar una pequeña encuesta que hicimos durante la inscripción. Les agradecemos mucho, es información muy valiosa que de hecho vamos a compartir con ustedes ahora. Eh, el 80% de las personas que respondieron a la encuesta manifestaron que sí, que han visto, que han notado síntomas de lo que comúnmente se conoce como leaf roll o enrollado de la hoja, esa enfermedad ocasionada por una serie de virus que Sebastián nos va a comentar enseguida un poco más. Así que evidentemente es algo que la mayoría de ustedes encuentra y que seguramente los ha motivado a escuchar un poco más sobre esto. Si son simplemente lindos colores otoñales o hay algo más de fondo, hay algo que no está funcionando bien en la sanidad y la fisiología de la vid y que por eso aparecen esos colores. Por otro lado, el 60% de las personas que contestó a la encuesta manifestó que encuentra un impacto en la calidad, en la productividad o en la longevidad de la planta que es mediano a alto. Pero también hubo un 40% que respondió que no ha visto un impacto o que no lo ha medido. Por lo cual, acá tenemos otra situación bastante interesante. ¿Será porque no lo hemos identificado correctamente o porque efectivamente las plantas en esos viñedos están sanas? Sebastián también nos va a comentar un poco más al respecto. Y antes de dejarlos con la charla de hoy, hay tres cosas que queríamos compartir desde Equalab con ustedes. Una tiene que ver con un pedido que nos han ido haciendo las personas que hacen análisis de virus en vid para saber el estado sanitario de su material vegetal, ya sea en un vivero, ya sea cuando vamos a hacer una plantación de un nuevo viñedo, o inclusive para conocer el estado en el que un viñedo ya comercial plantado se encuentra. Eh, y a partir de este año hemos implementado una normativa que se llama ISO 17025, que es el estándar internacional más elevado y reconocido para laboratorios y que nos ayuda a nosotros a continuar reforzando nuestro compromiso con tres cosas fundamentales. La confiabilidad de los datos, que los análisis que ustedes reciban sean de la máxima calidad posible y que estén al nivel de los laboratorios más importantes a nivel internacional. La confidencialidad de esa información. De modo que ustedes y solo ustedes tengan acceso a eso y ese es un compromiso que nosotros tenemos desde el día 1, pero que con esta nueva normativa que hemos implementado fortalecemos aún más. Y finalmente, la imparcialidad. Asegurarnos que todas las muestras que llegan al laboratorio son tratadas de igual modo y que no hay conflicto de intereses de parte de las personas que hacen el diagnóstico, que generan los informes y que los envían. Con eso lo que buscamos es que los productores en Argentina, de distintas provincias, también sé que hoy hay algunos amigos de Chile que se han sumado, de igual modo los productores de Chile, los viveristas de Chile, puedan contar con el máximo estándar que un laboratorio puede ofrecer y que se queden tranquilos que su información está bien resguardada y que los datos que reciben son ciertos. Otra cosa importante que nos venían pidiendo era un espacio, un lugar en el cual pudiéramos compartir experiencias, dudas e interactuar con distintos expertos, ya sea de instituciones de investigación y desarrollo, de agencias gubernamentales. Así que en el chat les vamos a compartir un grupo que hemos creado en una plataforma que se llama LinkedIn, que creo que la mayoría de ustedes conoce o inclusive ya está presente allí, en la cual pueden dejar sus preguntas, pueden compartir sus experiencias y la intención de este grupo es generar un diálogo y es un grupo no comercial, por lo cual vamos a mantener todos los aspectos comerciales fuera de ese grupo. La intención es compartir conocimiento y elevar el nivel de la discusión para que los viveros, las plantas, las nuevas plantaciones
en Sudamérica sean cada vez de mejor nivel. Y finalmente, en particular para los viveristas o los productores en Argentina, sabemos que el año pasado en muchos casos tenían por requisito de INASE hacer lo que se denomina un testeo anual, y en el año pasado, en el medio de la pandemia, INASE no pudo hacer efectivas las tomas de muestras, y eso se ha trasladado a los años siguientes, por lo cual entendemos que este año puede ser un desafío económico para algunos de ustedes hacer los análisis que tenían que hacer el año pasado, más los que tienen que hacer este año. Nosotros hemos preparado un paquete especial, un paquete de beneficios especial para atender a esa situación y bueno, que entre todos podamos mantener el estado sanitario de nuestras plantas, pero también atender a esta situación puntual que ocurrió el año pasado. Si quieren conocer más de eso, contáctense con Roque Tenerini. Los que no tengan su contacto, enseguida Roque se los va a dejar en el chat para que puedan continuar vinculados con él y podamos nosotros también ayudarlos a que mantengan el estado sanitario de sus planteles de material libre de virus. Bueno, le voy a pasar la palabra al doctor Sebastián Gómez Talquenca. Muchos lo conocen como Bocha. Sebastián es el responsable del laboratorio de fitovirología de la Estación Experimental INTA Mendoza, y claramente el experto número 1 en Argentina en virus. Así que, bueno, Sebastián, ¿nos estás escuchando? Ya puedes, si querés, compartir tu presentación. Bueno, buenas tardes. buenos días a todos. Gracias, Fernando, por la introducción y por la invitación a dar otro webinar más, que es una herramienta muy útil que hemos encontrado en este tiempo para compartir conocimientos entre el ámbito académico y el ámbito productivo, que eso es un anhelo que siempre hemos tenido nosotros, particularmente en el INTA, de poder llegar con los conocimientos nuestros al sector productivo, porque para ustedes, para eso estamos, para trabajar para ustedes, y el vínculo que venimos teniendo con Qualab desde hace un par de años nos ha dado nuevas herramientas que por ahí nosotros no manejamos adecuadamente y nos permite llegar a estar con todos ustedes. Así que, bueno, nuevamente, gracias Fernando, y vamos a tratar de hablar ahora de un tema que es bastante oportuno, que es el tema de los colores rojizos en los viñedos, que es un problema que no sé si muchos lo toman como un problema, pero es algo que se conoce desde hace mucho tiempo en la viticultura argentina y se ve de distintas maneras. En algunos casos se entiende la naturaleza del problema, en otros casos no, y muchas veces se toma como algo pintoresco. Me gustaría charlar un poco hoy con ustedes y contarles algunos aspectos relacionados a problemas patológicos que dejan de lado ese aspecto pintoresco. Hay algo que podemos llamar que lo que es el paisajismo vitivinícola, que es una parte importante de lo que es el turismo vitivinícola y es lo agradable que son los ámbitos de los viñedos para la gente que es asidua a ellos y mucho más para la que no lo es. Y es así como se aprovechan distintos aspectos de cómo se ven los viñedos en distintos lugares del mundo para desarrollar emprendimientos turísticos. De hecho, en España, en la zona de Rioja, hay lo que ellos llaman una ruta de otoño, que habla acerca de los paisajes de los viñedos, con los lindos matices de colores. Muchos de esos colores nosotros los conocemos y los identificamos. Y lo mismo pasa en nuestro país. Puntualmente esta foto es la imagen de promoción de una posada muy linda en Cafayate, donde presentan lo lindos que se ven esos viñedos. Pero viéndolo desde el punto productivo, a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver es esta coloración que es muy similar a las otras y a mi modo de entender, con cierto conocimiento,
la tomo como algo más preocupante que agradable. Y sobre todo esa preocupación es más problemática cuando se ven viñedos como este, un viñedo joven recién implantado, donde hay un gran número de plantas que tienen esa coloración, contiguo a un conjunto de plantas que no tienen esa coloración, donde evidentemente está pasando algo, muy probablemente asociado con el material de propagación, y esas plantas con esos colores rojizos o violáceos presentan un aspecto que no es buen augurio para el emprendimiento económico que es un viñedo. Tal vez pueda ser un buen augurio para el emprendimiento turístico, pero no es a lo que yo me dedico, ni creo que a lo que muchos de ustedes se dedican acá. Por supuesto que las coloraciones rojizas no siempre son un problema patológico, no siempre son un problema causado por virus. Hay distintas manifestaciones y generalmente están vinculadas a distintos tipos de estreses que manifiestan las hojas. Y por ejemplo, se producen coloraciones rojizas cuando una planta tiene deficiencia de magnesio, cuando una planta tiene deficiencia de potasio, cuando una planta tiene deficiencia de fósforo, cuando tiene un ataque de arañuelas. De modo que esas coloraciones rojizas, cobrizas, borrabino, violáceas, pueden tener distintas razones y es importante entender cuál es la naturaleza de las mismas, porque generalmente esas coloraciones rojizas, violáceas, cobrizas, que están asociadas a un determinado estrés, ya sea un estrés biótico o a un estrés abiótico, van a terminar teniendo un impacto sobre la productividad, sobre la sustentabilidad y sobre la longevidad de un viñedo. Y hay otra coloración rojiza que es también bastante usual, que está debida a problemas mecánicos, como pueden ser estrangulamientos, problemas de incompatibilidad de injerto, lesiones, lastimaduras por liebres, por chicharras o por lo que fuera. Estas 5 fotos les tienen que servir como material de soporte para todas las decisiones que ustedes vayan a tomar, más allá de que ahora vamos a profundizar y hablar más en detalle de algunas coloraciones rojizas, pero nunca dejen de perder de vista que hay otras razones y es importante manejar herramientas que permitan discernir entre los factores que están generando algo que puede ser un problema con un impacto económico variable sobre los viñedos. Hoy nos vamos a estar centrando en un par de enfermedades virales, siendo la más importante del seminario que vamos a dar ahora y de lo que es la situación causada por virus en vid en Argentina, que es la enfermedad del enrollado de la hoja. Los síntomas de esta enfermedad son estos que están viendo acá, son síntomas muy claros y evidentes. Una coloración violácea o rojiza de los espacios internervales, manteniendo la zona de las nervaduras bien verde y con un enrollamiento hacia la cara abaxial de la hoja. Esto es así en las variedades tintas, y en las variedades blancas los síntomas no son tan obvios, pero son muy similares a esto, reemplazando las coloraciones violáceas por manchas cloróticas, amarillo pálido o verde pálido. Siempre está presente, o casi siempre está presente el síntoma del enrollamiento, que es esta curvatura de la hoja hacia la parte de atrás, aunque en algunas variedades puede ser más o menos manifiesto. Este enrollamiento puede ser tal que llegue en algunos casos a deformar la lámina foliar, haciendo que las hojas afectadas pierdan la tipicidad amperográfica de esa misma variedad. El enrollamiento puede darse en plantas aisladas, en plantas agrupadas por manchas en la totalidad del viñedo. Y esto va a hablar mucho de si hay o no un proceso de contagio o de dispersión natural de este virus, que es un virus que presenta dispersión natural mediada por un vector particular, del que ya vamos a hablar un poco más adelante. Y el aspecto puede ser muy variable en la generalidad del viñedo, de plantas individuales, plantas salpicadas, manchas salpicadas, rodales o la totalidad del viñedo. En algunos casos, una misma planta puede presentar hojas con o sin la sintomatología. Acá se pueden ver cómo en una misma planta hay una
hoja que tiene los síntomas bien típicos, mientras otra mantiene la coloración verdosa. Y esto puede estar dado ya sea por una progresión de la enfermedad o de la sintomatología en realidad a lo largo de la temporada. Estos síntomas empiezan poco después del embero en las hojas basales, las hojas más viejas, generalmente como pequeñas manchas violáceas que van creciendo progresivamente a lo largo de la temporada hasta llegar cerca de la época de la cosecha en haber tomado todos los espacios internervales, siempre manteniendo las nervaduras verdes. De este modo, las hojas basales van a presentar síntomas más marcados que las hojas nuevas o las hojas apicales. Esto es lo que yo decía del aspecto en una variedad blanca, donde se puede ver el enrollamiento y algunas manchas cloróticas que pueden ser más o menos difíciles de ver, dependiendo del grado de entrenamiento que tenga el ojo del observador. Esta enfermedad del leaf roll o el enrollado de la hoja de la vid está causada por un conjunto de virus. En realidad no está causada, sino hay varios virus que están asociados a esta enfermedad. Todavía no se ha podido demostrar certeramente que sean los causantes, pero hay muy fuerte evidencia para que así se los consideren. Y son los virus llamados Grapevine Leaf Roll Associated Virus, virus asociados al enrollado de la hoja de la vid. Hay distintas especies y en nuestro país, en orden de importancia, el más frecuente y el que parece estar causando más daños es el leaf roll número 3, seguido por el leaf roll número 2, leaf roll 1 y leaf roll 4. El hecho de que sean distintas especies va a tener algunas implicancias referidas a la epidemiología y a la severidad de los daños. Se considera, por ejemplo, que los daños causados por leaf roll 4 son un poco más leves que los causados por leaf roll 3 y leaf roll 2. Leaf roll 3, 1 y 4 tienen vectores conocidos, leaf roll 2 todavía no tiene un vector conocido a campo, por lo cual es muy probable que el 3, el 1 y el 4 se puedan transmitir de planta a planta en condiciones de campo, mientras que el 2 es muy probable que no pueda ser transmitido entre plantas en condiciones de campo. Y hay dos virus más asociados a esta enfermedad, que son el 7 y el 13, que hasta ahora no están presentes en nuestro país y generalmente tienen una importancia casi despreciable en las distintas regiones del mundo. Esta variación de los números que van del 1 al 4, después salta del 7 al 13, se debe a que durante la década del 2000 hubo algunos problemas taxonómicos y había una gran proliferación de especies. Por ejemplo, en ese momento se hablaba de leaf roll 5, 6, 7, 8, 9, 10, y después se fue viendo que todas esas especies no eran más que razas o variantes de una misma especie que es leaf roll 4. Pero leaf roll 7 y leaf roll 13 quedaron como especies casi definitivas dentro de la taxonomía viral. Los efectos en la planta de este virus son bastante variables, casi siempre perjudiciales. Y acá hay, como a modo de resumen, no es para que lo puedan comprender, sino un mapa de distintos trabajos que han evaluado el impacto de distintas especies de leaf roll sobre distintas variedades en distintas regiones. Y ahí se puede ver en amarillo que hay efectos leves en la disminución de algún parámetro. En rosa hay efectos fuertes en la disminución de algunos parámetros, como puede ser el crecimiento vegetativo, el rendimiento, el número de racimos, la cantidad de sólidos solubles. Y en fucsia, efectos muy severos en la disminución de algunos parámetros. Pero a su vez, la presencia del virus a veces puede acarrear algunos efectos que podrían considerarse deseables, como es el incremento de algún determinado parámetro. Y lo que se puede ver en algunos casos en los cuales hay una disminución muy severa de los volúmenes de producción, que incluso se pueden llegar a observar algunos incrementos en algunos parámetros, como pueden ser la cantidad de antocianos totales o de polifenoles totales, que son algunos de los puntos marcados en verde a lo largo de esta tabla. Pero esto viene a colación de que durante mucho tiempo ha estado la idea en distintos ámbitos de que los virus en vid pueden ser una herramienta útil para el control del vigor y la mejora de las características organolépticas de las uvas y de los vinos derivados de ellas. Pero esto es casi una falacia, ya que si efectivamente
se produce una mejora en un componente de la calidad, va a ser a costa de una muy grande disminución de los volúmenes de producción. Y obviamente, si en una planta de Malbec, en un viñedo de Malbec, estoy teniendo un rendimiento de 10 quintales por hectárea, la uva que voy a sacar muy probablemente tenga una muy alta calidad en determinados parámetros. Pero lo que se ha ido viendo con la generación de conocimiento obtenido de distintos grupos de investigación en el mundo es que uno de los principales prejuicios que presentan las enfermedades virales en general es un desacople en los procesos madurativos de la uva, generándose a veces un desacople entre la madurez fenólica y la madurez azucarina o madurez tecnológica, dificultando la identificación de los momentos adecuados para la cosecha, lo que conduce a manejo de viñedos bastante dificultoso. Yendo en concreto a los efectos que produce esta enfermedad sobre las plantas, uno de los más importantes va a ser una disminución del vigor, ya que las hojas que se ponen rojas son hojas en las que se está disminuyendo su actividad fotosintética y dejan de ser hojas exportadores de azúcares tanto a los racimos como a otros órganos destinos, como pueden ser los sarmientos o las raíces, lo que va a conducir a un decaimiento progresivo de las plantas año a año, debilitándolas por falta de acumulación de reservas. Otro problema que va de la mano de esa disminución del vigor es una disminución en la fertilidad de las yemas, lo que va a conducir en algunas variedades, en algunos patosistemas, esto es condición ambiental, genotipo y condición del patógeno presente, a la disminución, por ejemplo, del número de racimos por planta, lo cual va a estar llevando a una disminución del volumen e incluso eventualmente un menor número de racimos por planta puede conllevar un incremento del tamaño de las bayas de esos racimos, siendo una disminución del volumen de cosecha que va asociada a una disminución de la calidad medida por un determinado parámetro. Como les mencioné recién, a veces también se puede producir una disminución del tamaño de la baya, y ese tamaño de la baya, por una caída muy fuerte en los volúmenes de producción, puede estar vinculado a una mejora aparente en algunos parámetros, como pueden ser los antocianos totales, pero no se debe ese aumento aparente de los antocianos totales a un incremento de la síntesis de antocianos, sino a una disminución del volumen de la producción. Algo que me olvidé de decir es que cualquier duda que ustedes vayan teniendo o comentario que quieran hacer, pueden ir dejándolo en el chat y cuando terminemos la presentación discutimos un poco sobre esas consultas. Uno de los aspectos más importantes de la enfermedad de Listerol es la disminución del volumen de cosecha y tal vez sea uno de los factores más fáciles de ver. Como les mencioné, hay distintas especies virales asociadas a esta enfermedad y en distintas condiciones se han evaluado esos impactos y, por ejemplo, se ha visto que para el caso de Sabanín rosé, infectado con Listerol 1, se produce una disminución del volumen de cosecha cercana al 50%. En el caso de Malbec, infectado con Listerol 2, una disminución de volumen cercana al 40%. En el caso de Cabernet Franc, infectado con Listerol 3, una disminución del volumen de cosecha superior al 30%. Estos por ahí pueden ser valores un tanto extremos. Hay condiciones en las que no es tan severa y generalmente es usual encontrar pérdidas asociadas a esta enfermedad en el volumen de cosecha que ronden entre el 25 y el 30%. Pero a su vez, y estos son datos de los mismos experimentos que vimos en el punto anterior, las disminuciones de volumen de cosecha no van de la mano de un incremento en parámetros cualitativos. Así es como ese Sabanín rosé que está infectado con Listerol 1, que tenía una disminución del volumen de cosecha del 50%,
no alcanza a tener diferencia significativa en el contenido de azúcar entre las plantas sanas y las infectadas, pero en el caso de Malbec infectado con Lifrol 2 y Cabernet Franc infectado con Lifrol 3, las disminuciones del volumen de cosecha de 40 y 30% respectivamente van acompañadas de una disminución de casi 2 grados Brix al momento de cosecha. Esto habla acerca de ese desacople que les mencionaba yo en el proceso madurativo de las uvas de las plantas enfermas. Por supuesto que también se puede ver afectada la acumulación de fenoles y antocianos en las uvas, y en algunos casos, como esos que están marcados en verde, se puede ver un incremento aparente en la cantidad de antocianos y polifenoles que se encuentran en los vinos de uvas derivadas de plantas enfermas, pero eso mayormente va a estar debido a una contracción del volumen más que a una generación genuina de compuestos fenólicos en las bayas. Pero también es notable como en algunos casos se producen disminuciones muy severas, como las que están marcadas en fucsia en este punto. Viendo a un ejemplo más gráfico y concreto, ese es el aspecto de la variedad Montepulciano cuando está infectada con Lifrol, donde se pueden ver en forma muy leve los síntomas en las hojas, ya que no son una coloración rojiza generalizada y que vaya acompañado de un enrollamiento muy fuerte. Y de hecho, en la misma planta se pueden ver hojas que no tienen casi ningún síntoma. Esto parecería una foto muy cerca del momento del embero, pero cuando fue tomada esa foto fue al momento de la cosecha, ya que se pueden confrontar los racimos obtenidos de una planta afectada con Lifrol y una planta que no tiene esa misma enfermedad, siendo muy notorio la diferencia de color, lo cual va acompañado de una diferencia en la acumulación de grados Brix, lo cual se manifiesta incluso muy rápidamente en el mosto prensado en el mismo campo, donde se observa una notable diferencia de color. Esta diferencia en madurez puede llevar a pensar de que las plantas afectadas podrían dejarse colgadas más tiempo de la planta, las uvas afectadas pueden dejarse más tiempo colgadas de las plantas para lograr una mayor madurez, pero eso, todos los que trabajan en agricultura saben los riesgos que implican dejar la uva colgada más tiempo, y puede terminar generando un incremento aparente en la acumulación de azúcares, pero que no se debe a una ganancia genuina de azúcares de parte de los racimos infectados, sino a una concentración por deshidratación de las bayas, que básicamente implica una pérdida de kilos para ganancia de grados Brix aparente, pero no ganancia de azúcar genuina en esos racimos. Un estudio que hicieron en una variedad de mesa, que es Crimson Seedless, demostró de que la presencia de Lifrol en esta variedad incluso llega a modificar el perfil antociánico de esa variedad, y estas modificaciones de perfiles antociánicos pueden llegar incluso a tener implicancias legales, ya que una de las herramientas que utiliza, por lo menos, por ejemplo, en nuestro país, el INB, para determinar pertenencia varietal en los vinos, es justamente el perfil de los antocianos. Y si el perfil de los antocianos de un vino no se corresponde con la variedad que se ha declarado, puede derivar en sanciones para la bodega, la confiscación del vino y todo lo que los que están en bodega conocen que puede terminar pasando. Como corolario de esto, un factor importante es que las disminuciones de volumen de cosecha en plantas afectadas con Lifrol, con el rodeado de la hoja de la vid, no necesariamente van a estar acompañadas de una mejora en la calidad de la uva, medida, por ejemplo, en este caso, como acumulación de azúcar, y que incluso grandes disminuciones del volumen de cosecha también van acompañados de disminución de la graduación azucarina. Otra enfermedad de la que se ha estado hablando en nuestro país recientemente y en el mundo desde hace unos 7-8 años
es el virus de Red Blotch o la enfermedad de Red Blotch. Esta fue primero una enfermedad identificada como mancha roja de la hoja de la vid y posteriormente se asoció sistemáticamente y después se demostró que es el causante un virus llamado Grapevine Red Blotch Virus que produce otro tipo de coloración rojiza que se suma a todo este panorama que estamos viendo. Pero a diferencia del difrol, como se puede ver en esta hoja, las manchas son más generalizadas sobre la hoja, también van acompañados del enrollamiento hacia la cara axial, pero en el caso de esta enfermedad no se respeta la zona de las nervaduras, incluso llegan las mismas nervaduras a ponerse rojizas. Los síntomas son bastante variables, va a depender de la variedad, va a depender de las condiciones ambientales, pero generalmente consisten en las variedades tintas en estas manchas que no respetan las nervaduras y que van a estar generalmente dispersas por toda la lámina foliar, no llegando a cubrir la hoja en su totalidad, salvo muy pocos casos. Y en el caso de las variedades blancas o de los portainjertos, van a estar representados no por manchas violáceas, sino por manchas cloróticas, similar a lo que pasa en el caso de Leafroll. Los síntomas también generalmente aparecen en las hojas basales y progresivamente a lo largo de la temporada van apareciendo en las hojas superiores y, como pueden ver en este caso, en las variedades blancas. Esto es una foto de un Chardonnay afectado con este virus. Es bastante complicado de identificar la enfermedad por síntomas visuales. En algunos casos, cuando avanza la temporada, esto es también un Chardonnay, los síntomas pueden ser un poco más obvios, pero pueden ser confundidos con facilidad con algunos otros síntomas, como pueden ser deficiencias nutricionales, como el caso de magnesio, o incluso, como pueden ver, algunas hojas quemadas en los bordes, puede pensarse en una intoxicación con salinidad o algún estrés hídrico. Esto es como para que se pueda ver claramente cuál es la diferencia entre los síntomas en una misma variedad de Red Blotch y de Leafroll. En Red Blotch las manchas son distribuidas aleatoriamente por toda la hoja, tomando incluso las nervaduras, las cuales también se ponen rojas, mientras que en el caso de Leafroll, por el rodeado de la hoja de la vid, las manchas son de los espacios internervales, siempre manteniendo las zonas de las nervaduras de color verde. El efecto en la producción de este virus no es tan marcado en el volumen de cosecha, pero sí tiene un impacto muy severo sobre la calidad de las uvas, pudiendo ver acá una misma variedad al mismo momento, cómo es más que obvio el impacto en la acumulación de antocianos, acompañado también de un marcado corrimiento. Y esto es cuál es la progresión a lo largo del ciclo de maduración de la acumulación de azúcares a la izquierda y la acumulación de antocianos a la derecha en plantas sanas marcadas en verde y en plantas infectadas con Red Blotch marcadas en rojo. Ahí se puede ver que a partir de un punto del proceso de maduración, poco después del envero, empieza a mantenerse una diferencia en la acumulación de estos componentes muy vinculados a la calidad de la uva, la cual permanece a lo largo de todo el ciclo de maduración. Y en el caso de los antocianos incluso se acentúa la diferencia hacia el final de la maduración. Muy probablemente si estas uvas de plantas infectadas se mantuvieran en la planta, podría esperarse que al momento de, si se demorara el momento de cosecha, aumentara la calidad y pudiera ser equiparable al de las plantas sanas. Y acá se muestra cómo sobre distintos portainjertos que pueden entenderse como una estrategia de manejo diferencial del viñedo, los efectos pueden ser incluso más severos frente a la presencia del virus. Y esto pone en evidencia cómo la presencia de enfermedades virales va a generar una situación de impredecibilidad
en el manejo de los viñedos, ya que las plantas enfermas no siempre van a comportarse como uno esperaría. Por ejemplo, acá distintos clones de un mismo material injertados sobre distintos portainjertos tienen mayor o menor severidad, lo cual puede ser un poco inesperado para el manejo de los mismos. Cuando recién les mencionaba el hecho de demorar la cosecha esperando mejorar los caracteres organolépticos, acá se puede ver que plantas no sintomáticas en California, cosechadas el 28 de septiembre, tenían 28 grados Brix, y plantas afectadas esperando las 15 días más después de ese momento de cosecha, todavía no alcanzan a llegar a los 24 grados Brix. Esta cosecha diferencial es algo totalmente impracticable en viñedos donde están las plantas salpicadas, pero tampoco es una solución en viñedos que están totalmente afectados, pensando en mejorar la calidad, dándole más tiempo a las uvas en la planta. En conceptos generales, Red Globe lo que produce es un retraso en la madurez, un mayor pH en las uvas, debido a un desbalance en el metabolismo del potasio, un desacople de la madurez azucarina y de la madurez fenólica, un efecto en antocianos y taninos variables, puede ser de leve a moderado o muy fuerte, y una disminución en el rendimiento variable, pero que no es de tanta significancia como es en el caso del enrollado de la hoja de la vid. Otra particularidad que tiene Red Blotch, me puse mal el nombre de arriba, no es Red Blotch, es Red Blotch, es que presenta dispersión natural, al menos en Estados Unidos, donde está la chicharrita que es vectora de este virus, y tiene, como todas las enfermedades virales, una fuerte dispersión por el material de propagación. En este gráfico se pueden ver en distintos colores plantas que han ido apareciendo con sintomatología a lo largo de distintos años, estando marcadas en rojo las que aparecieron a los 2 años de plantación, en violeta las que aparecieron a 3 años de plantación y en naranja las que aparecieron a 4 años de plantación. Hasta ahora lo que hemos estado hablando han sido los efectos de los virus sobre las plantas individuales, pero los efectos en un viñedo, considerándolo como un sistema productivo, no van a ser los mismos si hay una planta infectada que si hay 100 o si está la totalidad del viñedo. Y acá toma relevancia el impacto del contagio o la dispersión que puedan tener estas enfermedades virales. Es usual cuando se ven algunos viñedos implantados con material de propagación de dudosa calidad, la ocurrencia de estas manchas o grupos aislados de plantas rojizas, y esas plantas, en caso de que esa coloración rojiza se deba a un problema sanitario, van a derivar en plantas que tengan una marcada disminución en la producción. Y de vuelta, podemos estar lidiando con una planta que produzca un 25% menos o todo un viñedo que produzca un 25% menos. E incluso una planta que produzca mucho menos, si está la presencia del vector que transmite ese virus, puede muy rápidamente alcanzar volúmenes de impacto económico más que considerables. Poniéndole números a estos y considerando un virus que en el caso de una planta produzca una disminución de 3,5 kilos, si tenemos una planta afectada, vamos a tener 3,5 kilos de pérdida. Si tenemos un 30% de incidencia, vamos a tener 28 quintales menos. Con un 60% de incidencia, 56 quintales menos. Y un 100% de incidencia, 93 quintales menos. Pensando en un COT que pueda estar rindiendo unos 280 quintales por hectárea. De modo que el número de plantas infectadas es lo que va a terminar definiendo cuál es el peso que tiene este problema sanitario en nuestros viñedos. Esta foto, esta misma diapositiva, la preservo porque dimos un seminario muy similar hace justo casi un año, para los primeros días de mayo, y esta era la situación en nuestro país con respecto a la pandemia de coronavirus.
Nosotros en ese momento teníamos casi 5.000 casos de personas infectadas en nuestro país y pensábamos que estábamos frente a una tragedia que era inmanejable. Hoy en día esos números parecen despreciables y algo similar puede estar pasando en un viñedo. Uno puede pensar que 2 plantas es un problema, o uno puede pensar que 2 plantas infectadas no es ningún problema. Cuando nosotros comparamos esa situación que tuvimos en nuestro país hace un año con la situación que tenemos en nuestro país actualmente, vemos que lo que pasaba hace un año atrás era nada comparado con lo que tenemos al día de hoy. Y es importante, y acá se pone muy en evidencia, que tomar medidas adecuadas para el control de un problema patológico que puede tener dispersión es de mucha significancia y es muy importante estar bien informado y tener las herramientas adecuadas para tomar decisiones que si pasa un periodo de tiempo considerable ya es muy difícil volver atrás los resultados. En el caso de las enfermedades virales empíricas, casi todos los virus tienen determinados vectores muy específicos. En el caso de los leaf rolls, son transmitidos por Coccinilla harinosa. En nuestro país, la especie más usual es Planococcus ficus. Y está bien claro que distintas condiciones agroecológicas van a influir en los niveles poblacionales de las cochinillas, ya sea a través del número de generaciones que pueden tener estas cochinillas, y localidades donde hay mayor presión de cochinilla van a tener una transmisión del virus mucho más rápido. Acá se manifiestan en distintas regiones del mundo cuáles son las tasas de contagio, lo cual está muy vinculado a los niveles poblacionales de las cochinillas harinosas. Acá se puede ver, por ejemplo, que en Auckland, en Nueva Zelanda, es donde hay una mayor tasa de transmisión de cochinillas que en Napa Valley, por ejemplo, en California. En nuestro país, en Argentina, sobre todo en Mendoza, se ha visto que las cochinillas harinosas, Planococcus ficus, pueden llegar a tener hasta 7 generaciones al año, mientras que en Napa Valley, por ejemplo, pueden tener 5 o en el peor de los casos 6. Ya solamente por esta situación, en nuestro país tenemos un orden más de magnitud en la velocidad de transmisión de estos virus a campo, de modo que es algo que no hay que dejar de considerar, tanto la ocurrencia de plantas enfermas como la presencia de las cochinillas en los viñedos. Acá se puede ver cómo es la progresión de la incidencia de plantas afectadas a lo largo de los años, en un viñedo implantado en el año 2000 con plantas totalmente sanas, y se puede ver que año a año se produce un marcado incremento en el número de plantas afectadas, y si llevamos esto a la tabla que recién les mencionaba sobre la disminución del volumen de cosecha, se puede ver cómo es directamente proporcional la pérdida en kilos de uva vinculada al número de plantas afectadas. Una cosa importante también es que una planta enferma con un virus a campo no se puede curar, y la única opción es removerla y reemplazarla por una planta sana. Cuando se hace un estudio del impacto económico global de una enfermedad en un viñedo, hay que considerar distintos aspectos que son, por un lado, la disminución en el volumen de cosecha, la disminución en la calidad, lo cual puede traer aparejado una penalización en el precio de venta de esa uva, y la posibilidad de contagio de plantas infectadas a plantas sanas. En un estudio que se hizo en España, se modelizaron 3 escenarios. Un escenario de plantas, de viñedos en el cual no habían plantas infectadas inicialmente con leaf roll, un escenario en el que había un 25% de plantas afectadas con leaf roll, y un escenario de un 25% de plantas afectadas con leaf roll y que encima tenían los vectores en una muy alta incidencia. Se consideró un escenario
moderado del impacto económico del virus, pensando en una pérdida en plantas afectadas de 13% en kilos y de 1 grado potencial en alcohol. Y cuando se modelizaron esos parámetros a lo largo de los 30 años de producción de un viñedo, se pudo ver que en el escenario moderado, en el cual no había una muy alta incidencia del vector, se producía una pérdida global en esos 30 años de un 20% anual, lo cual repercutía en una disminución de 41.000 euros en todos los años, más o menos unos 1.500, 1.300 euros por año. Y en el caso más severo se producía una disminución del 35% del volumen de producción, lo que tenía un impacto de 74.000 euros, casi unos 2.500 euros por año. Ahí se pueden poner blanco sobre negro cuál sería el impacto de esas pintorescas coloraciones rojizas de no ser manejadas adecuadamente. Como para tener una dimensión, ese panorama de contagio que se presenta en ese trabajo, con una pérdida tan elevada a lo largo de los 30 años de producción, corresponde a la curva roja, mientras que el contagio puede ser mucho más severo, como se muestra en la curva azul, y las condiciones de incidencia de cochinilla en distintas regiones de Argentina, como se puede ver en este gráfico, indicarían que las tasas de contagio potenciales de este virus en nuestro país estarían más cercanos a la curva azul que a la curva roja, porque se ha visto que con altos niveles de infestación de cochinillas harinosas se produce un incremento anual de casi un 60% de las plantas afectadas. De modo que muy rápidamente se puede llegar a la totalidad de un viñedo infectado con una determinada enfermedad. De este modo, yo les quería presentar a ustedes algunas imágenes como para sembrarles la curiosidad y plantearles el desafío de interpretar qué es lo que están viendo en sus viñedos y algunos datos para que ustedes puedan dimensionar el riesgo que representa la ocurrencia de algunos problemas de posible origen patológico. Y hay una banda que me gusta mucho a mí, que son los Ramones, y ya hace 30 años ellos decían que la ignorancia es felicidad. Y sí, seguramente. No saber qué es lo que está pasando a uno le quita muchos problemas de la cabeza, ya hace más fácil el trabajo cotidiano, pero dificulta lograr los resultados económicos. De modo que, por más que me pese, tengo que contrariarlos. Y esto que ahora les presento, que es información que seguramente les puede llegar a dificultar a ustedes inicialmente su trabajo cotidiano, porque es añadir una variable más, es información que pueden usar para sustentar las decisiones y mejorar la competitividad y la sustentabilidad de sus emprendimientos vitícolas. Esta es la biografía, si quieren profundizar un poco más sobre los gráficos y las imágenes que estoy viendo. Esta presentación va a quedar a disposición de ustedes, así como yo para cualquier otra duda que quieran en cualquier momento. Bueno, muchas gracias, Bocha. Hay solamente un par de preguntas, pero vamos a animarlos a que hagan más. Y si todavía Luciano está conectado y directamente, Luciano, querés hacerle la pregunta directa a Sebastián, poné tu micrófono en on y hacela. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, yo quería preguntar, porque en el gráfico que ustedes iba mostrando cómo variaba la producción de uva sana con uvas infectadas del virus de enrollamiento de la hoja. Y en todas variaba bastante, y en Malbec no se veía mucha discrepancia entre las dos, entre una planta sana y una planta infectada. ¿Esto se debe a la variedad, a la raza del virus?
a la variedad Malbec o una combinación de ambos? Generalmente Gracias. todos los efectos, que podemos resumirlo en los síntomas que manifiesta la planta, va a ser una sinergia entre el genotipo del huésped, el genotipo del patógeno y las condiciones ambientales en las cuales esos están desarrollando. Que un productor tenga una experiencia de que un síntoma de hoja roja le produce mucho daño, no quiere decir necesariamente que siempre las hojas rojas vayan a producir mucho daño. Y a la inversa, alguien que ha tenido una experiencia, por así decir, buena, en la cual no tuvo una pérdida, no quiere decir que incluso al año siguiente la vaya a tener. Esos datos que yo muestro son datos como de referencia, como para contextualizar cuál es la situación con la que nos podemos encontrar, pero los datos o los impactos van a ser generalmente variables, se van a mover dentro de determinados rangos, pero yendo a lo que creo que es tu pregunta, no es que Malbec en particular o alguna otra variedad sea más o menos resistente a los virus. Ninguna variedad de vid es resistente a virus. Hay algunas que pueden ser un poco más tolerantes, que el efecto puede ser no tan severo. Por ejemplo, si consideramos en el caso del enrollado de la hoja de vid que los síntomas empiezan a manifestarse desde el embero, una variedad que tenga un periodo entre embero y cosecha muy prolongado, es posible que tenga un mayor impacto que una variedad que tenga un periodo entre embero y cosecha más corto. Yendo a lo concreto, es de esperarse que los efectos del enrollado de la hoja sean más severos en Cabernet Sauvignon que en Pinot Noir. No porque las variedades sean diferentes, sino porque el ciclo de llenado de la fruta con las hojas afectadas es menor en una que en otra. Muchas gracias, Bocha. Creo que Gracias. Facundo había hecho una consulta sobre el vector de Red Blotch. No sé si estás todavía por ahí, Facundo, y querés agregar algo. Buenas. Sí, bueno, era preguntar primero el vector, si se encuentra acá en Mendoza, y después el hecho de más o menos si hay alguna información sobre el tiempo de incubación, es decir, desde que el virus entra a la planta o al organismo hasta que empieza a manifestar síntomas. Gracias. Mira, en el caso del vector de Red Blotch es un virus que presuntamente es autóctono de Estados Unidos, que infectaba vides silvestres, las que existían previas a la conquista, y en un patosistema pre-conquista de América tenía un determinado vector que es una chicharrita, que se llama la chicharrita de los tres cuernos de la alfalfa. Ese vector no está presente en nuestro país, pero no podemos descartar que alguna otra especie de chicharrita que tengamos nosotros pueda ser vector de este virus. Red Blotch pertenece al género Clavrovirus, que es un género que se definió específicamente para ese virus de vid, pero está muy emparentado con algunos virus de ADN que sí son muy frecuentes en nuestro país, como el Tomato Yellow Leaf Curl Virus, que es un virus que infecta tomates y algunos otros cultivos hortícolas, y que sí tiene un vector muy eficiente en nuestro país. No sería extraño que un vector de esos geminivirus de tomates también pudiera ser un vector de este virus de vid. Hasta el momento no tenemos evidencia que soporte eso, pero tampoco hay ninguna evidencia que nos permita descartarlo. Yendo al resumen de tu pregunta, ¿el vector que se conoce de Red Blotch está presente en nuestro país? No. ¿Estamos seguros de que no tiene dispersión? Tampoco. Es algo que tenemos que seguir estudiando. Ese virus lo encontramos hace 2 años y no hemos podido tener muchas experiencias a campo, dado el año particular que fue el 2020. Lidia ha levantado la mano. Lidia, ¿querés hacer tu pregunta?
Bueno, ahí está la idea. ¿Ahora sí? Sí. Me parece que, no sé si entendí mal, que la cochinilla es la que transmite el virus. Sí, efectivamente. Y dices que, me parece también que escuché, que para erradicar hay que arrancar la planta. Sí. Pero si la cochinilla es la que transmite, quiere decir que también las vecinas a esta planta quizás pueden estar infestadas. Sí, tenés mucha razón. Y ahora retomo algo que también preguntó recién Facundo, que se me escapó responderle. El hecho de remover una planta que presente síntomas no implica necesariamente que estemos sacándonos todo el problema, porque si hay un proceso de contagio, es muy posible que las cochinillas hayan transmitido el virus a plantas vecinas, y cuando la cochinilla inocula el virus, inocula una cantidad muy pequeña, que ese virus empieza a multiplicarse en la planta y por ahí pueden pasar 2 o 3 años hasta que la planta adquiera un título viral tal que manifieste los síntomas. Si tenemos que pensar en un periodo de incubación para manifestación de síntomas que podría ser esto, podemos pensar en 2 años, entre que una planta se contamina por un vector y que empieza a manifestar síntomas. Cuando yo hablo de que lo que hay que hacer es remover las plantas infectadas, es para eliminar el inocuo inicial. Si ya hay un proceso de contagio y los niveles de cochinilla son muy altos, hay que trabajar en un programa de control de la cochinilla, que son insectos bastante difíciles de manejar a campo, y paralelamente ir haciendo una remoción de las plantas que presentan la sintomatología. Esto puede parecer algo bastante drástico y difícil de implementar, pero a principios de este año sale un trabajo muy interesante en el cual evalúan cuál es la performance de los viñedos a medida que se va haciendo rugging, que es este proceso de remover las plantas que tienen síntomas en situaciones con cochinilla y sin cochinillas, confrontándolo a no hacer nada. Hay ciertos umbrales en los cuales ya no se justifica hacer nada. Cuando está todo muy infectado y hay niveles de población de cochinilla muy altos, donde básicamente lo que hay que hacer es renovar todo el viñedo. Pero por lo general, ir haciendo un marcado de plantas con síntomas y removiéndolas y replantándolas con plantas sanas, a la vez que se hacen tratamientos para controlar a las cochinillas, es algo que progresivamente puede ir disminuyendo los niveles de infestación y disminuyendo la velocidad en la que se pueden contagiar las plantas sanas remanentes. Gracias. Bueno, tenemos 2 preguntas más que si están allí, Andrés y después Sofía. Andrés, si querés hacer tu consulta. Sí, buenas tardes a todos. Yo quería saber cómo influye el tema de la cosecha mecánica, con cosechadora mecánica, en la difusión de este virus. Yo vivo en Cafayate y bueno, acá hay zonas que nunca tuvieron y de repente apareció la cosechadora y empezó a aparecer el problema de cochinilla principalmente. Básicamente esa es mi pregunta. Y básicamente con tijeras de podar sí también se transmite. Bien, esa es una muy buena pregunta, algo que a mí se me escapó mencionar. Hay una cuestión concreta y particular, que es que los virus en vid, todos los virus en vid, son solamente transmisibles por un vector en particular, la cochinilla en el caso de leaf roll, la chicharrita esta en el caso de red blotch, algunas otras especies de insectos o de artrópodos en otros virus, o por injerto. Ningún otro método de transmisión es válido para los virus en vid. No se transmiten por contacto, no se transmiten por tijera, por serrucho, por cosechadora, nada. Lo que sí puede estar vinculado al incremento de los niveles poblacionales de un virus es que con las cosechadoras mecánicas puedan estar llegando a lugares donde eran vírgenes antes los vectores de las enfermedades. Y por ejemplo, si vos traes ya sea una máquina cosechadora o un equipo de cosechadores que en la ropa, en el pelo, traigan los insectos, esos insectos pueden colonizar y establecer y empezar a transmitir. Pero no es que la cosechadora lleve el virus, la cosechadora va a llevar los vectores del virus. Muchas gracias. No, justamente a eso me refería.
Yo estoy en una zona que nunca hubo problemas de cochinilla y un vecino hace 3 años cosechó con cosechadora mecánica y en estos momentos en la finca de él se detectan cochinillas. O sea, básicamente por la transmisión del vector. Muchas Sí, gracias, Sebastián, me quedó sí. claro. Mira, y en Cafayate es una cuestión particular que a mí me apena mucho cada vez que voy a Cafayate, más allá de lo que me gusta ir, porque disfruto de estar en Salta, me da mucha pena los niveles de infestación tan severos que tienen con cochinilla y lo difícil que resulta manejarlo y cómo incluso después de manejarlo queda la cola del efecto de las plantas infectadas. Ya hay un riesgo muy grande que es el llevar los vectores a lugares vírgenes, como es parecido a lo que vos estabas mencionando. Tener pocos cuidados profilácticos, que por ahí no estamos muy acostumbrados a tenerlos en consideración, puede acarrear problemas que después son muy difíciles de controlar. De modo que una buena medida puede ser hacer tratamientos de desinfección de la maquinaria, de los implementos que se lleven de un lugar al otro para minimizar el riesgo de estas situaciones que vos estás manifestando, porque es muchísimo más fácil desinfectar una cosechadora que después eliminar una colonia establecida de cochinillas en una determinada región. Bueno, la próxima pregunta es de Sofía. Adelante, Sofía. Buenas tardes. Mi duda es si existe algún estudio o hay algo, digamos, que compruebe. Yo he estado yendo a una finca que está muy afectada por leaf roll y está muy afectada también por malbón. Y lo que he notado es que aquellas plantas con leaf roll no presentan sintomatología de hoja de malbón. No sé si esto es ya sea porque el virus oculte, digamos, la sintomatología que pueda llegar a tener de hoja de malbón, o si de alguna forma, digamos, al estar infectada con el virus se vuelve menos susceptible a algún otro complejo de hongo o algo por el estilo, digamos. No, no hay ningún estudio que yo conozca que vincule eso. Tampoco hay ningún fundamento que uno pueda esperar de que una planta infectada con un virus pueda ser menos susceptible a una infección fúngica. Sí puede ser algún aspecto de el hábito vegetativo de las plantas afectadas con leaf roll. Como yo te mencioné, tienden a ser plantas que progresivamente se van debilitando. Esas plantas débiles es menos posible que al momento de la poda se realicen cortes grandes, que son los cortes por donde puede terminar ingresando las esporas que producen el contagio de la hoja de malbón. Es lo único que se me ocurre como para explicar por qué las plantas infectadas con virus no tienen síntomas de malbón y es principalmente eso. Son plantas más débiles en las que es menos frecuente tener cortes grandes por brotes más vigorosos y eso puede disminuir el ingreso de malbón. Gracias. Bueno, y vamos a cerrar con una última pregunta de Julio. No obstante ello, antes de darle la palabra a Julio, les recuerdo que en el chat tienen cómo ingresar al grupo de LinkedIn que hemos creado. En ese grupo la intención es que muchas de estas preguntas que se van haciendo queden allí, de modo que la pregunta, la inquietud de uno pueda servir para otro, sea un disparador, podamos traer a distintos expertos que nos ayuden a entender esto mejor, tanto de la parte más bien científica o técnica como Sebastián, pero también de la parte regulatoria, como les decía, de expertos de SENASA o de INASE, y de modo que entre todos vayamos entendiendo mejor qué está ocurriendo, qué acciones podemos tomar entre todos. Claramente aquí uno solo no se va a salvar. Aunque mi viñedo esté impecable, aunque yo tome todas las medidas, me tengo que preocupar mucho de lo que ocurre con mi vecino. Recién era muy válida esta pregunta sobre la cosecha mecánica y la llegada de nuevos vectores. Y bueno, acá hay dos cosas. Hay un virus y hay un vector y claramente tenemos que hacer un esfuerzo como industria para proteger la diversidad que tenemos en nuestros viñedos, la riqueza genética que tenemos en nuestro viñedo, la calidad
que tenemos en nuestro viñedo, y ese grupo tiene ese objetivo, poder elevar la discusión, que todos estemos informados y que la pregunta de uno pueda ser quizás la que otro tenía. Así que bueno, Julio, te damos la pregunta final. Sebastián, Fernando, muchas gracias. Yo les hablo desde La Rioja. Buenas tardes para todos. Con lo que has estado presentando, la verdad que uno se queda muy preocupado porque se pone a pensar en el viñedo en el que yo no he encontrado este problema, ¿no? Y la pregunta va en esto. Alguien que va a hacer algo nuevo y tiene que comprar plantas en los viveros, evidentemente hay viveros que te dicen esto está libre de virus, pero te soy honesto con lo que vos estás diciendo, que hasta 2 años hay plantas que no vamos a anotarlas, entonces significa que yo puedo estar comprando plantas con virus, inclusive el vivero ni saberlo. ¿Cuál es tu recomendación de los análisis sobre una plantación nueva para poder tomar la decisión? Porque una planta si yo compro un barbecho y a los 4 meses, 3 meses veo la sintomatología, la puedo eliminar. Lo que no quisiera es tener una planta de 7 años y después estar eliminando cuando está produciendo. Entonces, ¿qué recomendación harías vos para una empresa que quiere comprar plantas y cómo tomarías los análisis? ¿Qué metodología te imaginas o consideras apropiada para tomar esta decisión? Te agradezco mucho la pregunta, Julio, porque es algo muy interesante. Una de las fotos que mostraba yo era un viñedo jovencito, recién implantado, donde se ve un gran número de plantas afectadas con leaf roll. De ahí se pone en evidencia que las plantas, al igual que cualquier otro producto de la industria enológica, es un insumo que está sujeto o puede estar sujeto a controles de calidad. Y yo siempre he estado acostumbrado a escuchar de que se gastan fortunas en analizar los corchos, en chequear las etiquetas, en ver las botellas de vino que no estén trizadas, que los screw caps tengan esto que lo otro. Incluso le hacen pruebas de calidad a los fertilizantes que compran, pero no es muy usual pensar que hagan pruebas de calidad en el material de propagación. Y como decís vos, los viveristas dicen, esto está libre de virus, y el que compra cree. Nosotros en nuestro país tenemos un esquema de certificación sanitaria que está auditado por el INASE, en el cual el INASE certifica que una planta esté libre de virus. Y si un viverista te está vendiendo una planta libre de virus, debería certificártelo de algún modo, y el sello del INASE es la mejor herramienta para confiar en eso. Si la planta viene certificada libre de virus con sello INASE, está libre de virus. Si la planta te dicen que está libre de virus, y lo más probable es que no. Comprar las plantas no es nada barato. Supongo que el precio es el usual de siempre, $1 la planta, $1.20, $1.50 si es una planta injertada. De modo que son miles de dólares que se ponen en juego al momento de hacer una implantación, donde para mí lo más razonable, yendo a lo que vos preguntás cuál es una sugerencia, es hacer un control de calidad de esas plantas. Al momento de cerrar un acuerdo con un vivero, preguntarle cuáles son las plantas madres, de dónde se van a sacar esas plantas para poder visitarlas, aquellos que tengan posibilidad. Cuando estén los barbechos o las plantas injertadas, pedirles sacar una muestra de eso y analizarla, no necesariamente a costa del vivero, porque muchas veces los viveros no van a estar muy de acuerdo en eso, pero sí a cargo del comprador y con esa información saber qué es lo que se está tomando. Es lo mismo que se puede esperar cuando uno se compra un pantalón. Se compra un pantalón y lo prueba. No crea ciencia cierta lo que le dice la vendedora de este pantalón te va a quedar divino. Vos te lo probás, ves si te gusta o no. Hacer un análisis, hacer una prueba en las plantas es algo que no debería ser usual, porque deberíamos apoyarnos en un esquema de certificación y en un esquema de producción de plantas libres de virus auditado por el INASE, pero ante la ausencia de eso, testear una partida de las plantas es algo que a mí me parece muy recomendable, porque si bien no es algo barato, es algo que puede traer muchos beneficios y ahorrar mucho perjuicio en el establecimiento de un viñedo.
Porque como vos decís, compras las plantas, las pones, a los 2 años ves síntomas. Cuando llames al vivero, lo primero que te va a decir el vivero es que hiciste algo mal. Lo segundo es que ellos no tienen la culpa. Y en el mejor de los casos, que te dijeran, bueno, está bien, fue culpa nuestra, te devuelvo las plantas, que es lo máximo que puedes lograr, ¿quién te devuelve los 2 años que has pasado de lucro cesante? De modo que para mí sería interesante incorporar como rutina el testeo de material y sobre todo, cuando estés en La Rioja, a la gente de Cafayate, poder tomar como rutina el testeo de los materiales antes de que las plantas las suban al camión. Porque si no va a pasar de que testeas las plantas cuando te llegan allá y ya las plantas están en La Rioja, están en Cafayate, y si vos no las recibís, a alguien se las van a enchufar ahí. Y el problema no lo vas a tener vos, pero como decía Fernando, lo va a tener el vecino y después el problema lo vas a tener vos. Así que hay que tratar de tomar como hábito esa herramienta, al menos hasta que el sector viverista se acomode a las demandas de la industria y ya no sea necesario que un comprador evalúe la calidad de las plantas, sino que tenga como hábito el viverista darte el certificado de que esas plantas están efectivamente libres de virus y no sea un solo comunicado de palabra. También me viene a colación algo interesante que venimos hablando con Fernando, el hecho de que Qualap puede ser ahora una empresa que se dedica a la prestación de servicios y a la interpretación de las necesidades del sector, nos facilita a nosotros también la toma de algunas decisiones y por ahí, al momento de conducir nuestras investigaciones puntualmente. Y por ahí, cuando nosotros planteamos herramientas de diagnóstico, siempre pensamos y mejoremos la sensibilidad, mejoremos la especificidad, permitamos detectar nuevos virus. Pero a veces también se nos aparecen opciones que pueden tender a simplificarle la vida a los usuarios de esa tecnología. Y algo en lo que estamos discutiendo ahora es desarrollar nuevas herramientas de diagnóstico que sin afectar la sensibilidad puedan ser más fáciles de interpretar por el consumidor de ese análisis. Y por ejemplo, me gustaría conocer qué es lo que ustedes piensan de un método de diagnóstico que no les diga si tienen 3, 4, 1 o cuál virus, sino si les diga, que les pueda decir a ustedes si las plantas que están analizando tienen o no tienen un virus de importancia económica. ¿Cuál es? Se puede hacer un análisis después para saberlo. Pero podemos pensar en desarrollar herramientas que sean sí o no. Esta partida de planta, ¿la compro o no la compro? No me voy a complicar pensando cuál es el impacto, no. ¿Tiene un virus de impacto o no tiene un virus de impacto? Tenemos la posibilidad de iniciar algunas actividades de investigación tendientes a generar esas herramientas sin comprometer la sensibilidad ni la fiabilidad de los métodos, pero que creemos que pueden ser una herramienta útiles para ustedes. Sería bueno para nosotros saber si efectivamente creen que esa herramienta de sí, no, es mejor que un análisis sábana bastante detallado, que los que han contratado los servicios de Qualap lo conocen, al momento de tomar las decisiones. Por ahí, si pueden decir un sí o no en el chat, es algo que a nosotros nos podría ayudar a direccionar nuestros esfuerzos. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Y sí, les agradecemos si pueden poner en el chat un sí o un no respecto a esta consulta de Sebastián, que básicamente en lugar de recibir un análisis donde aparecen 5, 10, 12 virus cada uno indicando presencia o ausencia, ¿qué pasa si reciben un solo dato que engloba esos 5, 10 o 12 virus y les dice hay o no hay uno o no hay ninguno? Eso probablemente haría que los métodos sean más rápidos, más baratos, y queremos conocer su opinión, así que les agradecemos desde ya. Muchas gracias, Sebastián, por compartir tu experiencia, por las recomendaciones. Muchas gracias a todos los que se sumaron hoy. No dejen nuevamente de sumarse al grupo de LinkedIn, allí vamos a poner más información de cómo volver a ver esta charla,
vamos a sumar más información para que ustedes tengan y los escuchamos, compartimos el conocimiento que tenemos hoy, pero también nos van a ayudar mucho a definir cuáles son los próximos pasos y cuál es la demanda real de la industria, cómo quieren ustedes resolver este problema con la guía de los expertos. Les mandamos un saludo grande y bueno, para ustedes y para su familia, que se cuiden mucho, que tomen todas las medidas para resguardarse del virus y que se mantengan sanos. Que tengan una muy buena tarde. Hasta luego.